Este video mostrará cómo usar la calculadora gratuita de estadísticas variables en línea vinculada a continuación para encontrar la siguiente barra X de estadísticas variables. Es igual a la media o al promedio de los valores de datos. La suma de X es igual a la suma de todos los valores de datos. La suma de X al cuadrado es igual a suma de estos cuadrados de los valores de datos os X es igual a la desviación estándar de la muestra sigma X es igual a la desviación estándar de la población, y es igual al número de valores de datos men X es igual al valor mínimo del conjunto de datos Q1 es igual al primer cuartil mat. Es igual a la mediana Q3 es igual al tercer cuartil, y max X es igual al valor máximo del conjunto de datos Roten también. Pedimos encontrar el rango que no se da aquí. Debemos recordar que el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo, así que vayamos a la línea gratuita. Calculadora de estadísticas variables e ingrese los datos. Ingresamos los datos en la celda de la lista de datos separados por comas. Tú. Una vez que hemos verificado dos veces que los datos se ingresan correctamente, simplemente nos desplazamos hacia abajo y hacemos clic en resolver y toda la variable. Se calculan las estadísticas. Volvamos esta información a nuestro trabajo. Avancemos y redondeemos los valores decimales a dos decimales. X bar o la media es aproximadamente 81.89. La desviación estándar de la muestra es aproximadamente 9.36. La desviación estándar de la población es aproximadamente 9.11 y el rango que calculamos manualmente es igual al máximo menos el mínimo y, por lo tanto, el rango es igual a 33. Ahora antes de ir, aunque yo quiero hablar sobre el cuartil 1 y el cuartil 3, es importante tener en cuenta que no hay un método estándar para determinar el primero y el tercero cuartiles. Esta aplicación utiliza el método de manera que cuando hay un número impar de valores de datos, la mediana no se incluye en la mitad superior e inferior de los datos al determinar Q1 y Q3. Esto a veces se conoce como el método exclusivo, lo que significa que una mediana nuevamente no se incluye en la mitad superior e inferior, y este es el mismo método utilizado por Desmos, así como la calculadora gráfica T84. Aquí tenemos un conjunto de datos con un número impar de valores de datos, y notamos que la mediana es 3 y luego determinamos el cuartil 1, que es la mediana de. Observe la mitad inferior que 3 no está incluido en la mitad inferior y, por lo tanto, el cuartil 1 es la media de 1 y 2, que es igual a 1.5. De manera similar cuando determinando Q3 no incluimos 3 en la mitad superior y, por lo tanto, la reunión de la mitad superior que es el cuartil 3 es la media de 4 y 5, que nos da 4.5, esto no es un problema cuando tenemos un número par de valores de datos como vemos aquí en este segundo ejemplo, por lo que es importante para utilizar el método que se le ha indicado que utilice para encontrar el primer y tercer cuartiles. Es posible que no coincida con los mosaicos que proporciona esta herramienta. Espero que le haya resultado útil.